Ok, bueno, como les decía lo primero, o les estaba diciendo, pero ya no me escucharon, lo primero que vamos a revisar, y ahorita que les aparezca la pantalla, ¿ya les aparece la pantalla? ¿Ya pueden ver la pantalla? Ok, vamos a revisar lo que sería nuestro orden del día. Y como siempre, bueno, darles la bienvenida, recordarles las reglas de comunicación, que son nuestras reglas de etiqueta. Hay que dirigirnos con respeto a todos los participantes, ya saben. Vamos a tener nuestra sección de preguntas y respuestas y por último, una vez que hayamos dado solución a estas, vamos a dar por concluida nuestra sesión. Bueno, nuestro título de la actividad 3 es sobre explotación en mi entorno y como les comenté en la sesión pasada, vamos a ir directamente a la parte de cómo lo realizaré. En el primer punto nos dice investiga una noticia que no exceda más de 3 años de haber sucedido de sobreexplotación de recursos naturales en tu entorno. Y nos dice que la noticia debe de ser una fuente de consulta confiable. Tienen que verificar que incluya la fecha, la ubicación de la localidad, el autor y por último el año. En el punto número 2 nos dice, una vez que hayas seleccionado una noticia de tu interés y tengas identificada la localidad donde ocurre, responde en un documento de Word las siguientes preguntas, las cuales te servirán como guión para elaborar tu video. Y nos dice que también pueden consultar todas las fuentes extra que ustedes consideren adicionales para sustentar sus respuestas. Ahora, lo primero que nos pide este punto número 2 es mencionar o incluir las características del ambiente. Estas características deben de ser de dónde está ocurriendo el problema de sobreexplotación de recursos naturales que ustedes identificaron en la noticia y deben de mencionar el tipo de ecosistema, la ubicación, el clima, la temperatura y 2 ejemplos de especies de flora y 2 ejemplos de especies de fauna. Posteriormente, tienen que dar respuesta a 2 preguntas. La primera dice, ¿qué recursos naturales se extraen de ese ambiente? Y tienen que explicar cómo cada uno de los servicios ecosistémicos es afectado. Aquí ya les había comentado que los servicios ecosistémicos se refiere a aquellos recursos y beneficios que obtenemos del ecosistema. Un ejemplo de esto podría ser el abasto de alimentos. La siguiente pregunta dice, ¿qué tipo de contaminación está asociada con la sobreexplotación de recursos naturales y cómo impacta en la degradación del ambiente? En esta pregunta ya también les había mencionado que el tipo de contaminación, para que ustedes lo ubiquen, está bastante fácil. Recuerden que cualquier sobreexplotación es un tipo de actividad humana o antropogénica, lo cual obviamente dentro de esta explotación se va a estar generando algún tipo de contaminación. Solo ubiquen o identifiquen qué tipo de contaminación está asociada a ese tipo de sobreexplotación, qué agentes se usan que pudieran ser contaminantes que pudieran estar asociados a esa sobreexplotación. Y después tienen que indicar cómo impacta esta contaminación en la degradación del ambiente, ¿sale? Cómo lo está afectando y cómo lo está degradando. ¿Dudas hasta aquí con relación a lo que sería la identificación de su noticia o lo que hay que desarrollar en el punto número 2? ¿Todo bien? ¿Nada? ¿Ok? Ok, bueno, sigamos avanzando. Punto número 3, aquí tienen que desarrollar una conclusión en la cual se debe de plantear una acción de cómo se puede hacer una o varias acciones, porque aquí nada más no sea una, pero pueden plantear varias acciones que complementen los 3 enfoques, ¿sí? De cómo se puede hacer una explotación sustentable de dichos recursos naturales para que haya un beneficio ecológico, social y económico. Son los 3 enfoques que les estoy mencionando. Entonces, para cada uno ustedes pueden hacer una propuesta de acción, la cual se complementen entre las 3 para precisamente poder hacer una explotación sustentable. Recuerden que la explotación sustentable es aquella en la que aseguramos que dicho recurso que estamos explotando sea asegurado para las siguientes generaciones.
Punto número 4. Nos dice, realiza un video a modo de noticiero en el que aparezcas a cuadro y te posiciones como presentador de noticias o reportero. Su duración debe ser de entre 4 y 6 minutos. Y nos dice que para la elaboración de este video noticiero se requiere de planificar, organizar la información en un guión que redactarás en un documento en Word de acuerdo con la siguiente estructura. Y aquí ya les había comentado que hay tres fases de su presentación: introducción, desarrollo y cierre. En la introducción va prácticamente su presentación, o sea, sus datos, y la presentación de su noticia, los datos que les piden en el punto número 1. El desarrollo se refiere a los puntos que tienen a la información que tienen que desarrollar en el punto número 2. Esto es todo lo que pide con relación a las características del ambiente, más las dos preguntas y las dos respuestas de estas. Y por último, el cierre, que es donde ustedes van a mencionar la conclusión que desarrollaron para hacer una explotación sustentable de el recurso natural del que habla en la noticia. ¿Okay? Tenemos una nota que dice: una vez que hayas concluido tu guión escrito, procede a grabar y a editar tu video. Y nos dice: apóyate en los siguientes videotutoriales o bien emplea otras aplicaciones como Filmora Go, KineMaster o Adobe Premiere Rush, ¿sale? Y bueno, las, eh, las otras dos opciones que nos da es elaborarlo en Canva, que ahí tienen ustedes el enlace, o también poderlo elaborar en la herramienta de PowerPoint. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí con lo que debe de ir en su video y de cómo deben de desarrollar su conclusión? ¿Todo bien? Ninguna. Ok, recuerden que la conclusión no tiene una extensión definida. Es importante que cubran nada más los tres aspectos que se le están ahí solicitando y lo relacionen con la explotación del recurso que ustedes encontraron en la noticia. ¿Sale? Con relación al video, mi recomendación es que ensayen 2 o 3 veces, que se graben 1 o 2 veces previo antes de hacer la grabación final. Y esto van a ver que les va a ayudar bastante para que ya cuando vayan a hacer su grabación final, bueno, les salga bastante fluido, para que no tengan por ahí, si les dan nervios, no tengan nervios, ¿vale? Bueno, entonces vamos a la parte final. Punto número 5. Dice: integra en un documento en procesador de textos los siguientes puntos. Primero, la portada con sus datos de identificación, el guión escrito como evidencia de la información que se presentará en el video, de acuerdo a la estructura de la instrucción. El enlace al video realizado a modo de noticiero que sea congruente con el guión escrito. Aquí recuerden que puede ser una liga que obtengan directamente de alguna de las aplicaciones que se le están sugiriendo, y si van a utilizar PowerPoint, esta herramienta, bueno, deben de subir el video a su carpeta de Drive, y a partir de su carpeta de Drive obtener el enlace, ¿sale? Y por último, tienen que incluir las referencias de sus fuentes de consulta con base en el manual de citas APA de Prepa en INESEP 2023. Una vez que tengan integrado su archivo, ya saben, hay que guardarlo en el siguiente orden: apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, y posteriormente cargarlo a la plataforma, cuidando la terminación de guardado que sea .doc o .docx. ¿Dudas hasta aquí de cualquier punto? Sí, Adriana, adelante, te escuchamos. ¿No? ¿No, Adriana? Ok, bueno. Si no tienen dudas, vamos a pasar a la siguiente actividad, que es nuestra actividad 4, que lleva por título Ética y Responsabilidad Social. De la misma forma, vamos de directo a la parte de cómo lo realizaremos.
Primer punto nos dice: entrevista a 5 conocidos, amigos, familiares que vivan en tu comunidad siguiendo la guía de entrevistas que se muestra a continuación. Y dice: toma en cuenta que en algunas ocasiones será necesario que expliques los términos científicos a tus entrevistados, por ejemplo, los factores abióticos, que son todos aquellos que no tienen vida pero que modifican el ecosistema, y platicamos con un ejemplo bastante sencillo de esto en la sesión pasada. Dos ejemplos que nos manejan aquí: la latitud y la altitud. Y los factores bióticos, que son todos aquellos que tienen vida, como las bacterias y los hongos. Y aquí nos ponen nuestra tabla con las 6 preguntas que serán aplicadas a 5 personas diferentes. ¿Algún problema, alguna duda con relación a su tabla o a sus entrevistas? Ninguna, dice su compañera Adriana. Ok, todo bien. Bueno, vamos al punto número 2. El punto número 2 nos dice: con base en las respuestas de las entrevistas, analiza y desarrolla los siguientes elementos. Describe el ecosistema que prevalece en tu entorno con base en 5 factores abióticos y 5 bióticos. ¿Ok? Entonces, aquí es una descripción. Recuerden, aquí se los mencioné, les puse un ejemplo por ahí en la sesión pasada. Si no lo recuerdan, ahí lo pueden buscar. Y les comentaba también que no es colocar nada más la lista de 5 factores bióticos y abióticos, porque eso es hacer un listado. Entonces no nos está pidiendo un listado, no nos está pidiendo que mencionemos 5 factores bióticos y abióticos, sino que hagamos una descripción del ecosistema de qué factores bióticos y abióticos podemos encontrar en el ecosistema donde nos ubicamos. El siguiente punto nos dice: describe qué grado de conservación tiene la biodiversidad, que la biodiversidad se refiere a la flora y la fauna, y el ambiente, que se refiere a la calidad del aire, la disponibilidad del agua y el cuidado del suelo, todo esto en su entorno. Creo que aquí no hay ningún problema. Tienen que investigar un poquito sobre la conservación, aparte de lo que ustedes alcancen a ver. Obviamente, si son ciudades que han crecido mucho o ya eran grandes, esta parte de la biodiversidad pues es muy fácil de describirla, porque no se presentan grandes cambios de forma positiva. Normalmente los cambios que se presentan son de forma negativa, con relación, pues, en este caso, a las dos descripciones, tanto de la biodiversidad como del ambiente. Posteriormente tienen que dar respuesta a 2 preguntas que dice: ¿qué problema ambiental se identifica con mayor incidencia y cómo afecta la calidad de vida de tu comunidad? Aquí tendrán que obtener la respuesta con base en el problema ambiental que más se mencione en sus entrevistas, y ya ustedes tendrán que complementar también para dar respuesta a la segunda parte de cómo afecta la calidad de vida en su comunidad. La siguiente pregunta dice: ¿qué afectaciones se mencionan que hay a los recursos naturales y seres vivos de tu comunidad causadas por el problema ambiental? Aquí quizá les mencionen 1, 2 o 3. Si ustedes identifican por ahí alguna otra afectación, tanto a los recursos naturales como a los seres vivos, que alguien no la haya mencionado, pero que sea muy, muy visible, bueno, pueden incluirla sin ningún problema. Y por último, tienen que incluir un listado de acciones que se realizan en tu comunidad para minorar las consecuencias del impacto ambiental. Recuerden, aquí les dije, son acciones, en este listado son acciones que ya se están realizando. Estas acciones pueden ser por parte de autoridades, ya sea municipales, estatales, federales, por organizaciones civiles o por grupos de vecinos que se están organizando también, ¿sale? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí con lo que llevamos del punto número 2? Ninguna, dice compañero Yarit. Ok, entonces vamos al siguiente punto. Punto número 3. Dice: realiza una investigación y responde las siguientes preguntas.
¿Cómo era el ecosistema de tu entorno hace 10 años? Aquí normalmente, bueno, es fácil. La mayoría de ustedes han vivido por ahí 10 años en el lugar donde están. Pero si alguien no ha vivido más de 10 años ahí, bueno, puede también consultar con alguna persona que sepa que lleva esta cantidad de años o más viviendo en ese lugar. También tienen que dar respuesta a qué ley o leyes protegen o establecen medidas de acción para resolver los problemas de tu entorno. Y aquí, con relación a esta pregunta, si alguien por ahí todavía no ha acabado de revisar el contenido del módulo, por ahí puede encontrar información para dar respuesta precisamente a esta pregunta. Por último, tienen que dar respuesta o mencionar qué acciones resolverían el problema ambiental que identificaron. Aquí también les comenté que estas acciones son complementarias a las que ya se están realizando. No pueden poner las mismas que ponen aquí en el listado de las que ya están realizando para dar respuesta a esta tercera pregunta del punto número 3. Aquí son acciones nuevas o diferentes de las que ya están realizando que ustedes consideren que pueden ayudar a resolver esta problemática que identificaron o que se presenta normalmente en su comunidad. Punto número 4. Elabora una infografía que integre la información que recabaste de las entrevistas y de tu investigación, estructurándola de la siguiente manera. Lo primero que tienen que colocar en su infografía es el tipo de ecosistema de su entorno y sus características. ¿Vale? Aquí les mencionaba que las características son los factores abióticos y abióticos que definen el ecosistema. Eso es lo que nos va a indicar el tipo de ecosistema que tenemos. ¿Ok? Entonces recuerden que son específicamente las características de ese lugar. No tienen que mencionar ejemplos de factores bióticos y abióticos. Por ahí también les dejé en la pizarra de sesiones la información relacionada con los tipos de ecosistema para que la puedan revisar. Lo siguiente que tienen que incluir es la comparación que ustedes desarrollaron entre el ecosistema de su entorno de hace 10 años y ahora. Tienen que mencionar las causas y consecuencias del problema ambiental, qué es lo que ha causado ese problema ambiental y qué consecuencias se tienen a partir de que se ha estado presentando ese problema ambiental. Puede ser diversas, tanto sociales como ambientales, ¿sale? En las consecuencias. Y también, posteriormente, tienen que indicar el impacto en su comunidad, del problema ambiental. Aquí ya directamente ustedes tienen que mencionar cuáles son las afectaciones que este problema ambiental está causando en la comunidad o en las personas que viven en su comunidad. Por último, tienen que incluir las acciones y leyes que aminoran y dan solución al problema ambiental. Y esto también ya lo desarrollaron aquí en el punto número 3, entonces nada más es retomar esta información y pasarla a su infografía. Tenemos una nota importante que dice utiliza algunas herramientas virtuales como Canva, Pictochart o Behance para compartir tu enlace. Posteriormente, además, puedes integrar fotografías que tú tomes o algunas que selecciones de la red. Entonces, tenemos tres opciones de herramientas para desarrollar nuestra infografía. Ya la que ustedes utilicen, bueno, pues ya estará a su criterio. ¿Dudas hasta aquí del punto número 3 o el punto número 4? Ok, si todavía no se realizan acciones en tu comunidad, Cecilia, no sé, difícilmente creo que no haya un lugar donde tengan alguna problemática donde que ya se esté presentando y haya sido reportada en algún lugar que no se haga un tipo de actividad. Puede ser quizás hasta una actividad sencilla, si no tiene que ser algo muy planeado. Por ejemplo, no sé qué tipo de problemática hayas identificado en tu comunidad o se esté presentando en tu comunidad. Cecilia, ¿podrías compartirnos qué problemática tienes ahí o identificaste en tus entrevistas?
Ok, bueno, Cecilia, recuerda que no solo las acciones o actividades que se realizan, ok, tiene cerca el lago del Valsequillo. Eh, ok, está bien el ejemplo, no sé qué exactamente. Contaminación, ok, recuerden que muchas de las actividades que se pueden realizar no solo son actividades locales, sino también se desarrollan programas o actividades estatales y federales. Si ustedes buscan un poco en las noticias, seguramente van a encontrar por ahí alguna nota que hable precisamente de algún tipo de acción que se esté llevando a cabo para mitigar esa problemática que están identificando. Entonces, ahí les estoy dando un tip para que puedan ver qué acciones se están llevando a cabo. Nada más busquen así acciones que se llevan a cabo en tal lugar. Seguramente ahí les va a dar bastante información. Solo tiene que seleccionar aquellas que apliquen directamente o sean parte de lo que se está realizando. ¿Vale? Ok, el lirio acuático no es tal cual un tipo de contaminación, es una invasión de una planta, eso sí, porque el agua está contaminada, pero precisamente lo que habían hecho ahí, Cecilia, y eso lo puedes buscar por ahí, apenas salió no tiene mucho que yo escuché una nota de eso, es que tenían unas máquinas limpiadoras de lirio precisamente. Desafortunadamente lo que pasó, y checas esta nota, que este punto que te estoy diciendo, es que dejaron de operar estas máquinas, perdón, pero era una acción que precisamente se estaba llevando a cabo, la limpieza del lago, me parece que es un lago o presa de Valsequillo, con estas máquinas que desafortunadamente pues por ahí se pausó por diferentes cuestiones, ¿no? Ahí sí ya tendrías que investigar, pero ese es un ejemplo de que sí se estaban llevando algún tipo de acción. Me parece que esa acción es una acción municipal o estatal por parte del Estado. Seguramente si le buscas un poquito más, vas a encontrar algún tipo de acción que se realice ya sea estatal o de manera de carácter federal, ¿sale? Por ahí ya te ayudé un poquito. Entonces, ¿alguien más tiene alguna duda? De su compañero David, casi todos los estados, sí, se hacen campañas exactamente de hecho no es que reforesten los estados, esta campaña que menciona de forma correcta su compañero David es una campaña federal, nacional, que se hace a nivel nacional. Entonces es por esto que prácticamente en todos lados durante esta campaña se hacen planes de reforestación. Ok, buen aporte, David, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Ok, bueno, entonces vamos al punto número 5. Dice, integra en un documento en procesador de textos los siguientes datos: sus datos de identificación, que es su portada, el recuadro de sus entrevistas, que es su tabla de entrevistas, el desarrollo de los elementos del punto número 2, el desarrollo de los elementos del punto número, perdón, el desarrollo de los elementos del punto número 2, la investigación del punto número 3, el enlace a su infografía, que pues, les vuelvo a mencionar, puede ser directamente de alguna aplicación que ustedes utilicen o alguna herramienta, o de su carpeta de Drive si es que utilizan, por ejemplo, la herramienta de PowerPoint. Y por último, en su procesador de textos tiene que ir sus referencias de consulta con base en el manual de citas de prepa línea de APA de prepa línea CEP 2023. Nota importante, nos dice: asegúrate de compartir correctamente el enlace a la plantilla que contiene tu infografía porque no se aceptarán capturas de pantalla. Y nos dice que aquí nos ponen algunos tutoriales para precisamente, dependiendo de la herramienta que ustedes ocupen, puedan obtener el enlace, ¿ok?
Punto número 6 dice, una vez que tengas integrado tu archivo, guárdalo en tu equipo de la siguiente manera: apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, y por último hay que cargarlo a la plataforma, cuidando la terminación de guardado, que sea .docx o .doc. ¿Dudas hasta aquí con relación a la actividad 3 o la actividad 4? Cualquier cosa, comentarios, algo que hayan encontrado que les haya causado duda. ¿Todo bien? ¿Nada? Por el momento todo bien, dice su compañero Daniel. Ok, espero que no tengan ningún problema. ¿Alguien más? ¿Comentarios? ¿Nada? ¿Ya se quieren ir a descansar? Y es viernes, ¿verdad? Seguramente tuvieron por ahí una semana pesada. Bueno, si no tienen dudas, pues muchísimas gracias. Ok, mi compañera Cristina apenas va a empezar, así que pues por ahí se le junta el trabajo en fin de semana. Bueno, pues Cristina o cualquiera de tus compañeros, si tienen alguna duda, espero poderles por ahí ayudar en el chat de la plataforma, por ahí me pueden contactar. Gracias a todos por haberse conectado. Si no tienen más dudas, aquí estamos por terminar nuestra sesión de hoy. La grabación se las dejo, ya saben, ahí en la pizarra de sesiones. Y bueno, pues eso sería todo. Bonita noche a todos, muchas gracias por su tiempo y nos vemos por aquí la próxima semana. Bonita noche a todos, buen fin de semana.